Hola mis amigos, cordial saludo. En estos días el escándalo se ha producido a raíz de la disminución de la calificación del riesgo país hecho por una de las tres calificadoras que existen y por el tema de la regla fiscal. Y eso nos ha traído a la mente y nos ha puesto sobre la mesa la reflexión acerca de los alcances y limitaciones del Estado ahora en el capitalismo neoliberal. Porque desde 1930, a raíz de la gran crisis del 29, ya casi llega un siglo, los capitalistas rentistas, a quienes Keynes llamaba especuladores, en el lenguaje popular se les llama agiotistas, y ellos se autodenominan inversores. Pues esos capitalistas de esa época habían tenido una muy mala experiencia a raíz de que le prestaban la plata a los empresarios, a las empresas privadas. De modo que después de los años 30, asimilando la lesión, dijeron o pensaron que el buen negocio era prestarle plata al Estado, porque el Estado nunca quiebra, dijeron, y siempre paga las deudas. Desde ahí comenzaron una campaña de conquista del Estado para acogerlo como único cliente para prestarle plata, o sea, para someterlo a su negocio prestamista. Se demoraron 50 años hasta que conquistaron en los años 80 y montaron el neoliberalismo. El capitalismo neoliberal, que es distinto al capitalismo clásico, casi que es otro sistema económico, porque las relaciones de producción son diferentes al capitalismo del siglo XIX. Conserva así el mecanismo de funcionamiento del sistema que es el mercado y funciona la acumulación de capital, claro, pero las relaciones de producción son diferentes, entonces es como si fuera el neoliberalismo otro sistema diferente al capitalismo clásico. Entonces, la meta del neoliberalismo, la esencia del neoliberalismo, del modelo neoliberal como se le llama, es prestarle plata al Estado, es decir, coger al Estado como un sujeto pasivo para prestarle plata y amarrar al Estado a que esté siempre siendo un deudor de ellos. Entonces, los centros de poder económico mundial, los centros del globalismo, siempre se esfuerzan por mantener ese esquema que ya globalizado se convierte en un mecanismo de dominación universal. Y las instituciones multilaterales e internacionales creadas y controladas por ellos, pues se dedican a alimentar y mantener ese esquema. El Foro de Davos, el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral, etc. Además de los grupos, las corporaciones y fondos de capital como BlackRock, como Vanguard, como Morgan, como Lehman Brothers, etc., que son los centros de poder económico mundial y quienes toman las decisiones que deben cumplir o a las que se deben someter todos los países del sur global.
se destacan como países vanguardia, pues Norteamérica y Europa, y el resto es el sur global, a quienes les imponen ese esquema de la deuda. Esa es la esencia del modelo neoliberal: prestarle plata al Estado y convertir al Estado en un organismo deudor permanente de ellos. Cuando comenzó el modelo en 1990, la deuda pública de Colombia valía cerca de los 40.000 millones de dólares. Hoy, 2025, la deuda va ya en 200.000 millones de dólares. Y hay países como Estados Unidos en donde la deuda pública está cerca de los 40 billones de dólares. 40 billones de dólares es una cifra que ni siquiera se puede escribir en pesos colombianos. Y todos los países del mundo están en la misma. Por eso hoy se habla de la crisis de la deuda, porque los países ya no saben qué hacer con la deuda y no podrán pagar la deuda. Estados Unidos dijo que no podía pagar esa deuda y Colombia tendrá que reconocer, como todos los demás países, que no podrán pagar esa deuda. Entonces es amarrado a la deuda, y la política fiscal se convirtió en abrir un hueco para tapar otro hueco, porque se vence una deuda anterior y entonces el Estado tiene que ir a conseguir nuevamente nuevos préstamos, colocando papeles, títulos, valores, colocando bonos en el mercado de capitales para conseguir la plata de pagar la deuda anterior que se está venciendo. Pero el nuevo endeudamiento para pagar la deuda atrasada implica conseguir el abono a capital más los intereses. Entonces el escalonamiento es creciente, progresivamente creciente, y la deuda crece y crece y crece. No se podrá pagar. Hoy día la situación es complicada para todos los países por ese sistema de la deuda. Entonces, los centros de poder mundial, que ya los nombramos, que son quienes toman las decisiones en el mundo, y a los demás, a todos los países les toca obedecer, y tienen sus mecanismos para presionar y chantajear a los estados. La regla fiscal es un mecanismo que utiliza el capitalismo financiero internacional, los agiotistas del mundo, para doblegar y mantener la esclavitud de los estados frente a la deuda. Y tienen a las calificadores de riesgo, que son 3 calificadoras de riesgo país, con las cuales ejercen un chantaje, porque son terroristas que amenazan a los gobiernos con la calificación para que los gobiernos manejen sus finanzas, siempre dándole prioridad al pago de la deuda. Entonces los estados se han vuelto esclavos de la deuda, y el papel del Estado, que tenía originalmente y al que la sociedad le ha puesto la misión de velar por el bienestar de la comunidad, de propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida, ya no lo puede desempeñar, porque vive esclavizado solamente cobrando impuestos para pagar prioritariamente la deuda, y lo que queda de los impuestos que recauda no alcanza para cumplir los fines esenciales del Estado. Esa es la esclavitud del Estado, y esa es la realidad neoliberal que por fortuna ya se está agotando y se va a derrumbar próximamente. Pensemos en eso. Buenas tardes.